Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores. Quien les habla, José Basalar Calderón, creador de este podcast y del sitio web josebasalar.com. El día de hoy nuestro tema será el ciclo de conversión del efectivo. Uno de los grandes problemas que se presentan en las empresas de manera recurrente es la falta de liquidez. Y esta se da por múltiples razones. Causas que individual o en conjunto afectan la disponibilidad del recurso financiero para atender las necesidades operativas del negocio. Como hemos dicho en varios de los episodios, la contabilidad es el constructor de información de la empresa y cuenta con los estados financieros y sus métodos de análisis como las principales fuentes de datos. Pero también tenemos indicadores que permiten evaluar en el tiempo el retorno del efectivo una vez incorporado al ciclo productivo. Así tenemos el denominado ciclo de conversión de efectivo que pasaremos a desarrollar. Los puntos a tratar respecto a este indicador serán: 1. ¿Qué es el ciclo de conversión de efectivo? 2. ¿Qué conceptos se toman en cuenta? 3. ¿Cómo se calcula? 4. Proceso de cálculo. Y 5. ¿Cómo podemos mejorar el ciclo de conversión de efectivo? Antes de desarrollar, permítanme recomendarles se incorporen a la comunidad de josebasalar.com. Igualmente, visiten el canal de YouTube, lo ubican con mi nombre, José Basalar Calderón. Ahí tienen el audio y a este le acompañan en video imágenes con las notas de producción del episodio. Dese una vuelta y vean si también el contenido presentado en este formato le ayuda. Bien, entonces vamos a ir desarrollando los puntos que les he mencionado. Como número 1 tenemos qué es el ciclo de conversión del efectivo. Iremos a ver la definición. Este es un indicador muy útil que nos permite conocer el tiempo de retorno de efectivo luego del pago de inventario y cobro de las cuentas por cobrar. Es decir, del desembolso que realizamos a los proveedores para comprar mercaderías o insumos para la producción, si se tratase de una industria. El tiempo que toma en venderlo y luego por cobrar. De esta forma se determinarán cuántos días se da el retorno de ese efectivo. Número 2, ¿qué conceptos se toman en cuenta? Bueno, son 3 los conceptos que se toman en cuenta para establecer el número del indicador. Como primer concepto tenemos el periodo de conversión de inventario. Este es el tiempo promedio entre la compra de inventario y la venta de los bienes. El segundo concepto es periodo de cobranza de cuentas por cobrar, que es el número promedio de días requeridos para la cobranza. Y el número 3, periodo diferido de cuentas por pagar, que es el promedio o el periodo promedio entre la compra de materiales y mano de obra que requiere el inventario y el pago efectivo de esos materiales y mano de obra. Estos 3 datos, al calcularlos, la cifra que se determine estará expresándose en días, de manera que al final tendremos los días calculados del retorno del efectivo. ¿Cómo se calcula? Bueno, vamos a expresar la fórmula primero de estos 3 conceptos. Como primer concepto tenemos el periodo de conversión del inventario. Y la fórmula es la siguiente. En el numerador, promedio de inventarios. Y en el denominador tendremos una división que se da entre el costo de ventas entre 365 días. Vale aclarar aquí que para el promedio de inventarios, ¿de dónde lo sacamos? De 2 estados financieros.
En este caso, sumamos el saldo de inventarios de ambos años y lo dividimos entre 2. De esta forma ya tendremos el promedio de inventarios, que viene a ser el numerador de esta fórmula. Y como denominador les mencioné, se toma el costo de ventas dividido entre 365 y el costo de ventas lo tomamos del estado de resultados. Como segundo concepto tenemos el periodo de cobranza de cuentas por cobrar. La fórmula es la siguiente: promedio de cuentas por cobrar entre la división de ventas entre 365 días. Igualmente, para determinar el promedio de cuentas por cobrar, tomamos dos estados financieros, el saldo de las cuentas por cobrar, la sumamos y la dividimos entre 2. Entonces ahí tenemos el promedio de las cuentas por cobrar y el dato del denominador, que es las ventas, lo tomamos igual del estado de resultados. El tercer concepto, el periodo de cuentas por pagar. ¿Cuál es la fórmula? Es el promedio de cuentas por pagar como numerador y denominador es la suma del costo de ventas más gasto de ventas y administración dividido entre 365. Igualmente, el promedio de cuentas por pagar, sumo los saldos de cuentas por pagar de dos estados financieros del balance de situación y como denominador, les mencioné, tomamos el costo de ventas, gasto de venta y administración del estado de resultados. Con estos tres conceptos es que se procede a hallar el retorno del efectivo. Y aquí les voy a indicar el siguiente paso, que es el proceso de cálculo. Procederemos a sumar los días hallados del periodo de conversión de inventarios más los días del periodo de cuentas por cobrar y le restamos los días del periodo de cuentas por pagar. Como resultado, tendríamos los días de retorno de efectivo. Dicho número debemos de compararlo en el tiempo y así notaremos si estamos mejorando o no nuestro retorno de efectivo. Ahora, ¿cómo podemos mejorar el ciclo de conversión de efectivo? Esto es muy importante, sobre todo para ir en el lapso de tiempo que pretendemos medir o ir midiendo algunos criterios o acciones, que es lo que le voy a mencionar, que podemos tomar para mejorar los días de retorno de efectivo. Respecto a los inventarios, ¿qué podemos hacer o tomar en cuenta? Revise los procesos de compra, que estos sean rápidos y siempre acorde a los parámetros técnicos necesarios, tanto con el proveedor, la calidad, el precio. También podríamos mejorar los tiempos de entrega o producción del producto a fin de emitir la factura con prontitud y así pueda correr la fecha de cobranza lo más pronto. Otro punto sería realizar promociones con aquellos productos de baja rotación, de tal manera que evitemos tener efectivo dormido en los almacenes. Recuerden que estamos hablando respecto a los inventarios. ¿Qué podemos hacer para que justamente el tiempo que el inventario esté en almacén sea lo menor posible? Otro aspecto para mejorar esto es identificar productos con mayor rotación y esto ayudará a generar mayor rentabilidad. Si yo identifico que hay productos que están saliendo de manera rápida, pues es a ellos donde debo abocarme, ya que a mayor rotación, mayor retorno o mayor utilidad, ¿no es cierto? Evitar problemas también con el producto a fin de minimizar las devoluciones que retrasen la conformidad de la factura y por ende demorará la cobranza. Claro, si hay problemas al entregar la factura o al entregar el producto, en este caso, ya que estamos hablando de los inventarios, y siempre se le da la conformidad
almacén de recepción del cliente, entonces la factura va a pasar inmediatamente, no va a haber retrasos, no va a haber devoluciones y entonces así aminoro los días, ¿no?, de este aspecto respecto de los inventarios. Ahora, respecto de las cuentas por cobrar, uno de los puntos a tomar en cuenta sería realizar seguimiento a los cobros con mensajes de recordación de la fecha de vencimiento a los clientes, ¿no? Siempre recordarles o indicarles en la factura qué día es la fecha de vencimiento, así incentivamos a que paguen en esa fecha. Generar también incentivos por pronto pago para que el cliente pague antes de la fecha de vencimiento. Esa es también una buena opción. Importante evaluar al cliente antes de aprobar líneas de crédito y hacer un seguimiento siempre de su cumplimiento. Si ya está incurriendo en días de retraso, averiguar qué está pasando o de qué manera podemos colaborar para que no se dé ese retraso en el pago del cliente. Si el cliente paga con tarjeta de crédito, se contará con la disponibilidad antes. Recuerden que si se trata de que atendemos, nuestros clientes son consumidores finales, bueno, el hecho de que paguen con tarjeta de crédito va a hacer de que a los pocos días el banco nos va a traspasar rápidamente esos fondos, dándole la opción al cliente que pueda pagar con tarjeta de crédito. Él va a tener una opción de financiamiento con el banco, pero para nosotros ya representará lo más pronto la liquidez. Efectuar campañas de ventas. Esto facilita la salida de mercadería y cobro. Siempre dependiendo a qué se dedique, hay ahora mucho marketing en fechas puntuales, ¿no? El día del comprador, si son productos tecnológicos, el Cyber Day, y así una serie por festividades, Día del Padre, Día de la Madre, Navidad, hay una serie de campañas que se puedan hacer donde evidentemente se aligeran las ventas y se pudieran incentivar también el pago inmediato con algunas promociones, ¿no? Respecto a las cuentas por pagar, establecer una cartera de proveedores que nos brinden las mejores condiciones de compra. Otro punto sería la compra de mercaderías o insumos deben ser en el volumen razonable a su ciclo de ventas. De lo contrario, acumulará inventario generando salida de fondos. Otro punto, disminuir costos, ya que si somos más eficientes, terminaremos comprando y o pagando menos. Financiar sus compras con crédito de proveedores no está mal. Sin embargo, debe ir aparejado con una buena programación de pagos acorde a la disponibilidad de efectivo. Recomendaciones finales es disponer diariamente de los saldos disponibles en cuentas bancarias. Es muy importante que la persona en la tesorería o el gerente financiero que maneja la programación de pagos cuente con estos saldos bancarios de disposición del efectivo. Elaborar su flujo de caja y llevar un control de su ejecución es vital, como lo he mencionado en muchos episodios. También revise los tiempos que se toman en comprar, producir, entregar, vender, cobrar, es decir, todo el flujo operativo. Si logran disminuir esos tiempos, podrá obtenerse un mayor retorno o un retorno más rápido del efectivo. Si se generan excesos de liquidez en algún momento, buscar que ahorrar y esos ahorros buscar rentabilizar mientras se da la oportunidad de utilizarse para financiar nuevos proyectos. Y como última recomendación es que debe haber una férrea coordinación entre la gerencia financiera, el área de compras y el área de cobranzas, de tal manera que este indicador podamos administrarlo de la mejor manera y que sea lo más favorable para la empresa. Les comento que en Instagram, con
mi cuenta Joseba Salar C, así lo van a encontrar en Instagram, tienen una publicación respecto al ciclo de conversión de efectivo, donde podrán visualizar más claramente las fórmulas que les he mencionado. Además, ahí encuentran un ejemplo del cálculo del ciclo de conversión del efectivo.